lo largo de los siglos, la figura del anticristo ha generado intriga, temor y especulación. No es simplemente un personaje más dentro de la narrativa bíblica. Su rol representa la máxima oposición a todo lo que es sagrado y divino. Pero, ¿y si el anticristo ya estuviera entre nosotros? Es posible que haya sido revelado al mundo sin que nos demos cuenta. Esta idea inquietante abre la puerta a una de las preguntas más importantes de nuestra era. ¿Estamos preparados para reconocer las señales que lo identifican? El anticristo no es un concepto nuevo. Desde los primeros días del cristianismo, las escrituras ya advertían sobre su llegada. Sin embargo, su aparición no sería evidente, sino envuelta en misterio, engaños y una extraordinaria capacidad de manipulación. Este ser no solo buscará gobernar, sino también confundir, dividir y desviar a la humanidad del camino de la verdad. Y es aquí donde surge el verdadero desafío. ¿Cómo podemos distinguir entre un líder carismático y un engañador que oculta un propósito oscuro? El impacto del anticristo, según las profecías, no solo será espiritual, sino también político y social, afectando todos los aspectos de la vida humana. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? En un mundo saturado de distracciones y desinformación, la verdad puede ser difícil de discernir. Estamos tan ocupados con nuestras vidas que no vemos las señales que ya están frente a nosotros. A medida que exploramos esta inquietante posibilidad, es esencial entender las bases de su historia. Para ello, profundicemos en lo que las escrituras y las profecías nos dicen sobre este misterioso personaje, cómo lo describen los textos sagrados, qué advertencias dejaron los antiguos profetas. La respuesta comienza a esclarecerse en el próximo capítulo. Las escrituras han dejado un registro claro, aunque a menudo inquietante, sobre el anticristo. En 1 Juan 2:18 se nos advierte: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estas palabras no solo anticipan su llegada, sino que también insinúan que su presencia podría estar más cerca de lo que creemos, incluso manifestada en múltiples formas a lo largo de la historia. En la Biblia, el anticristo es descrito como un ser de astucia sin igual, alguien que se presenta como un salvador mientras planea la destrucción. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 se nos dice que su llegada será con gran poder y señales y prodigios mentirosos, diseñados para engañar incluso a los más fieles. Este líder no solo será un opositor directo de Cristo, sino también un maestro del engaño, seduciendo a las masas con promesas de paz y prosperidad. Una de las profecías más impactantes se encuentra en Apocalipsis 13, donde se describe a una bestia que recibe autoridad del dragón, Satanás, para gobernar el mundo. Esta figura será adorada por muchos, consolidando su poder mediante el control político, económico y espiritual. Su marca, conocida como la marca de la bestia, será un símbolo de sumisión y obediencia, según Apocalipsis 13, 16, 17. Pero, ¿cómo se traduce todo esto a nuestro mundo actual? Es posible que las señales ya estén desarrollándose ante nuestros ojos. Los textos bíblicos nos ofrecen pistas, pero también nos advierten que su aparición no será obvia para todos. Este personaje no surge en el vacío, sino en un contexto que lo prepara y lo recibe. Ahora que conocemos su naturaleza y su propósito, el siguiente paso es mirar hacia atrás en la historia y preguntarnos: ¿hemos visto destellos de este anticristo en líderes y figuras del pasado? El próximo tópico nos lleva a explorar estas conexiones históricas y lo que podrían significar para el presente. A través de los siglos, la humanidad ha señalado a figuras poderosas y temidas como posibles anticristos, líderes que, en su tiempo,
Encarnaron el caos, el engaño y la opresión, despertando sospechas sobre si eran la encarnación de esta figura apocalíptica anunciada en las Escrituras. Sin embargo, ninguno cumplió a cabalidad las profecías, dejando abierta la posibilidad de que el anticristo definitivo aún esté por revelarse. El emperador Nerón, uno de los primeros en ser asociado con este título, fue acusado por sus contemporáneos cristianos de ser la bestia de Apocalipsis. Su persecución despiadada contra los cristianos y su naturaleza despiadada lo hicieron un candidato perfecto en la imaginación de muchos. Más tarde, figuras como Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler y Joseph Stalin también fueron considerados por algunos como posibles anticristos. Todos ellos compartían características alarmantes: carisma innegable, control absoluto sobre las masas y una agenda destructiva que transformó el curso de la historia. Sin embargo, aunque estas figuras parecían cumplir parcialmente las características descritas en las Escrituras, algo faltaba. Ninguno logró cumplir el nivel de engaño universal ni reunir la totalidad de los requisitos proféticos. En 2 Tesalonicenses 2:4 se dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios y se proclamará a sí mismo como Dios. Ninguno de los mencionados llegó a ese extremo. Pero, ¿qué podemos aprender de estas figuras históricas? Quizás fueron sombras, advertencias de lo que está por venir. La historia nos muestra que la humanidad ha estado dispuesta, incluso ansiosa, a seguir a líderes que prometen. A lo largo de los siglos, la figura del anticristo ha generado intriga, soluciones rápidas o utopías imposibles sin cuestionar sus intenciones ocultas. Este patrón nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Estamos, como sociedad, preparando el terreno para la llegada del verdadero anticristo? Si estas figuras fueron solo reflejos, ¿qué tan cerca estamos de la manifestación completa de esta profecía? Para entenderlo, debemos observar el mundo actual. En el próximo tópico exploraremos cómo los eventos y las dinámicas del siglo XXI podrían estar dando forma al escenario perfecto para su aparición. El mundo en el que vivimos está marcado por un frenesí de eventos que parecen calzar con las señales proféticas descritas en las Escrituras. Pandemias que paralizan naciones, guerras que redefinen fronteras, desastres naturales cada vez más intensos y la imparable marcha de la tecnología nos hacen preguntarnos: ¿estamos acercándonos al cumplimiento de los últimos tiempos? En Mateo 24, 6, 8, Jesús advirtió: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas palabras, aunque dichas hace más de 2000 años, resuenan con fuerza en la actualidad. La globalización ha conectado al mundo de una manera sin precedentes, pero también ha creado un escenario donde las crisis pueden propagarse con rapidez devastadora. La tecnología, con sus avances asombrosos, promete soluciones, pero también plantea nuevas amenazas. Desde sistemas de vigilancia masiva hasta la inteligencia artificial, las herramientas que pueden mejorar nuestras vidas también pueden ser usadas para controlarnos. ¿Podría este entorno ser el caldo de cultivo perfecto para que un líder carismático y poderoso emerja? Además, las tensiones políticas y económicas están llevando a muchas naciones a buscar desesperadamente una figura de unidad, alguien que prometa paz y estabilidad. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que los salvadores aparentes suelen tener intenciones ocultas. ¿Podría el anticristo aprovechar esta necesidad global para consolidar su poder? El mundo actual no solo se ajusta a las señales proféticas, sino que parece acelerarse hacia un punto crítico.
políticos o figuras religiosas, sino que se han expandido hacia corporaciones globales, tecnologías avanzadas y sistemas económicos emergentes. Vivimos en una época donde el control masivo y la manipulación de la información son posibles como nunca antes. Una de las teorías más comunes apunta a que el anticristo no será necesariamente una persona aislada, sino que podría operar a través de un sistema global. Apocalipsis 13:17 describe la marca de la bestia como un mecanismo de control económico que determina quién puede comprar o vender. Esto ha llevado a especulaciones sobre monedas digitales, sistemas de identificación global y la creciente dependencia de la tecnología como herramientas potenciales para implementar este control. Otro enfoque sugiere que el anticristo podría emerger como un líder mundial en un momento de crisis global. Imagina un escenario donde la humanidad, desesperada por respuestas frente a pandemias, guerras y caos económico, entregue voluntariamente su libertad a cambio de seguridad y estabilidad. Este líder carismático y aparentemente benevolente podría reunir a las masas bajo una promesa de paz que en realidad esconda sus intenciones oscuras. Incluso la inteligencia artificial y la creciente integración de la tecnología en nuestras vidas han sido vinculadas a estas teorías. ¿Qué tan lejos estamos de depender completamente de un sistema que, en manos equivocadas, podría ser usado para oprimir en lugar de liberar? Estas ideas, aunque especulativas, encuentran ecos inquietantes en el mundo actual. Nos llevan a preguntarnos si estamos siendo condicionados para aceptar este tipo de control sin resistencia. Pero, ¿qué rol juega la religión y la fe en este contexto? ¿Podría la falsa espiritualidad convertirse en una herramienta para el engaño masivo? En el siguiente tópico exploraremos cómo el anticristo podría usar la fe y la religión para confundir y manipular a las masas, desviándolas del verdadero camino espiritual. Uno de los aspectos más aterradores del anticristo, según las profecías bíblicas, es su capacidad para manipular la espiritualidad y la fe. No llegará como un enemigo abierto de la religión, sino como alguien que la usará a su favor, presentándose como un salvador o un líder espiritual que unifica a las masas. En Mateo 24:24 se nos advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La religión ha sido, a lo largo de la historia, una fuerza poderosa capaz de movilizar a millones de personas. El anticristo, con su habilidad para manipular, no solo explotará este poder, sino que lo redirigirá hacia sí mismo. Según las Escrituras, proclamará ser el portador de una verdad superior, y muchos serán atraídos por sus palabras dulces y sus promesas de paz universal. Pero en su núcleo, este movimiento estará diseñado para desviar a las personas de la verdadera fe en Dios. El Apocalipsis nos habla también de un falso profeta, un aliado del anticristo que reforzará su poder mediante milagros aparentes y discursos persuasivos. Este profeta jugará un papel clave al consolidar una falsa religión global, una estructura diseñada para glorificar al anticristo en lugar de al verdadero creador. En el mundo actual, vemos cómo la espiritualidad se mezcla con tendencias modernas, movimientos que prometen iluminación instantánea o líderes que ofrecen. A lo largo de los siglos, la figura del anticristo ha generado intriga, verdades universales sin compromisos éticos podrían ser precursores de este engaño masivo. ¿Cuántos serían capaces de discernir entre la luz genuina y una imitación peligrosa?
Esta manipulación de la fe no solo desviará a las masas, sino que también perseguirá a quienes se resistan a este falso sistema. ¿Qué sucederá con los que se mantengan firmes en sus creencias? Este dilema nos lleva al próximo tópico, donde exploraremos la resistencia y el sacrificio que enfrentarán los fieles ante la persecución del anticristo. Con el surgimiento del anticristo, uno de los aspectos más oscuros y perturbadores será la persecución implacable de aquellos que se resistan a su dominio. En la profecía bíblica, los fieles a Dios, aquellos que rechacen la marca de la bestia y se mantengan firmes en su fe, serán perseguidos sin piedad. En Apocalipsis 13:7 se nos dice: también se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta figura se levantará con tal fuerza y autoridad que aquellos que se mantengan leales a Dios estarán en peligro constante. La persecución bajo el anticristo no será solo una persecución física, sino también espiritual y psicológica. Las Escrituras nos dicen que aquellos que no reciban la marca de la bestia serán excluidos del sistema económico y social, enfrentando grandes dificultades para sobrevivir. Sin embargo, es precisamente en este tiempo de prueba extrema donde se demostrará la verdadera fortaleza de la fe. La resistencia no solo será una lucha contra la opresión externa, sino también una batalla interna contra el miedo y la tentación de ceder. El sacrificio será inevitable para los cristianos que rechacen someterse al poder del anticristo. Como se describe en Apocalipsis 24, aquellos que no adoren a la bestia serán decapitados por su fe. Esta imagen de martirio nos recuerda las pruebas de fe de los primeros cristianos en la antigua Roma. Sin embargo, la resistencia será también un testimonio de esperanza, pues, como se nos dice en Apocalipsis 7:14, aquellos que sean fieles serán finalmente recompensados con la salvación y la vida eterna. Pero la persecución no se limitará a los cristianos tradicionales. A medida que el anticristo consolide su poder, veremos una represión contra cualquier forma de resistencia o creencia que no se alinee con su visión del mundo. En este contexto, las decisiones que tomemos hoy sobre nuestra fe y principios tendrán un peso aún más profundo. La pregunta es: ¿estamos preparados para resistir la presión? Este periodo de persecución abrirá la puerta a una reflexión más profunda sobre el destino de la humanidad en los últimos tiempos. En el siguiente tópico exploraremos el papel que jugará la resistencia final y la intervención divina ante la opresión totalitaria del anticristo. La historia del anticristo no termina con su reinado de terror y engaño. En medio de la oscuridad y el caos que él intenta imponer sobre el mundo, la profecía bíblica nos asegura que la intervención divina será inminente. En Apocalipsis 19:11-16 se describe el regreso triunfante de Jesucristo, quien viene a juzgar y a derrotar al anticristo y a sus seguidores. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta es la esperanza que los fieles han aguardado durante todo el tiempo de tribulación. La justicia de Dios prevalecerá, y el mal será derrotado para siempre. El anticristo, que una vez se presentó como una figura de poder y control, será finalmente derribado de su trono. A través de la intervención divina, el falso profeta y el anticristo serán arrojados al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. El reino del anticristo, construido sobre el engaño, la opresión y el control, será destruido de manera abrupta, tal como las profecías habían anunciado. Este acto de justicia no solo marca el final del reinado del mal, sino también el inicio de una nueva era. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que en el nuevo cielo y la nueva tierra
será establecido con plenitud, y aquellos que hayan perseverado en la fe disfrutarán de una paz eterna. Los que hayan resistido la marca de la bestia, mantenido su lealtad a Cristo y soportado la persecución, serán recompensados con la vida eterna en la presencia de Dios. La derrota del anticristo es un recordatorio de que, aunque el mal pueda dominar temporalmente, no tiene el poder de prevalecer. La intervención divina pondrá fin a la injusticia, la mentira y la opresión, y traerá consigo la restauración completa del orden divino. Este será el fin del anticristo, pero también será el comienzo de la victoria final de la luz sobre las tinieblas. A medida que esta historia llega a su fin, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones espirituales y nuestra relación con la verdad. Vivimos en tiempos donde el engaño y la manipulación son más accesibles que nunca. La pregunta permanece: ¿estamos siendo vigilantes? ¿Estamos listos para resistir el anticristo, sea quien sea o lo que sea, y mantenernos firmes en la fe? El futuro nos espera, y la historia nos recuerda que, al final, la victoria es de Dios. A lo largo de los siglos, la figura del anticristo ha generado intriga. A lo largo de los siglos, la figura del anticristo ha generado intriga,